Si creemos que el futuro de la política se va a decidir en Silicon Valley, a lo mejor estamos mirando para el lado equivocado. Hoy vamos a explorar cuáles son las verdaderas fuerzas que le van a dar forma al poder del mañana. ¿Y la respuesta? La respuesta nos podría sorprender. A ver, esta es una pregunta que, de alguna forma, nos toca a todos. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba segurísima de que me iba a dedicar a la actuación. Y bueno, aquí estoy frente a un micrófono, sí, pero como politóloga. Esa facilidad que tenemos para equivocarnos en nuestros propios planes, esa es la clave para entender por qué predecir el futuro de la política es tan, pero tan complicado. Y ojo, que este punto ciego no es solo para nuestros planes personales. Pensemos en las grandes predicciones políticas. Nos dijeron que el capitalismo iba a colapsar, que las ideologías se iban a morir. Y nada de eso pasó. Ni siquiera un evento tan gigante como la caída del muro de Berlín lo vio venir la mayoría. Queda clarísimo que tanto en la vida como en la política, el futuro siempre encuentra la manera de sorprendernos. Y bueno, todo este historial de predicciones fallidas nos trae a un caso de estudio que es perfecto para nuestros tiempos, el voto electrónico. Por años fue el ejemplo de cómo la tecnología iba a revolucionar la democracia. Pero, ¿qué fue lo que pasó en realidad? El pronóstico sonaba súper lógico, ¿no? La tecnología iba a cambiar la política de raíz y el voto por Internet parecía el siguiente paso obvio, casi inevitable. Se decía que para 2030 íbamos a estar votando desde la comodidad de nuestra casa. Pero aquí es donde la realidad da un giro totalmente inesperado. Lejos de que todo mundo lo adoptara, la tendencia se fue para el otro lado. O sea, desde 2019, la cantidad de países que usan el voto electrónico empezó a bajar. La política sí está cambiando, de eso no hay duda, pero está claro que la tecnología no es toda la película. Entonces, si la tecnología no es la respuesta final, ¿hacia dónde deberíamos estar mirando? ¿Qué fuerzas sí están moldeando nuestro futuro de una manera un poco más predecible? Por suerte, los expertos sí coinciden en algunas megatendencias que son clave para 2030. Hay tres cosas sobre las que casi nadie discute. Primero, la inteligencia artificial va a revolucionar las economías, pero también podría ser más grande la desigualdad global. Segundo, los efectos del cambio climático van a ser imposibles de ignorar. Y tercero, el poder económico del mundo se está moviendo hacia Asia. Pocos dudan de estas grandes tendencias. Y aquí está la idea central. El motor del cambio no es solamente el chip o el algoritmo. Claro, la tecnología cambia las tácticas de la política. Un tuit puede armar un lío internacional. Pero la transformación de fondo, la que de verdad cambia las reglas del juego, esa viene de otro lado. El verdadero cambio, el que va a definir nuestro futuro, tiene que ver con algo mucho más fundamental: el poder. O sea, ¿quién toma las decisiones y sobre qué cosas tiene la autoridad para decidir? Si la cosa no va solo de votar en pijama o de la inteligencia artificial, ¿dónde tenemos que poner nuestra atención para de verdad entender la política que viene en 2030? Es que necesitamos cambiar la perspectiva. Hemos estado obsesionados con el cómo nos vamos a gobernar, con las herramientas. Pero la pregunta de verdad importante es sobre el quién va a tomar las decisiones y el qué van a poder decidir en un mundo que va a ser tan diferente. Para tratar de entender esta complejidad, podemos usar una especie de mapa. Este mapa se basa en dos preguntas fundamentales, dos grandes incógnitas sobre el futuro. Y según cómo se respondan, nos llevan a cuatro mundos que son radicalmente distintos entre sí. La primera incógnita es la escala. ¿El poder se va a ir hacia instituciones globales o, por el contrario, va a volver a los gobiernos locales y nacionales? Y la segunda es la estructura de la economía. ¿Vamos a vivir en un mundo de gigantes corporativos o en uno lleno de pequeñas y medianas empresas especializadas? Y esta frase, la verdad, lo resume perfecto. Es que, piénsenlo, los países hoy en día son demasiado grandes para los problemas pequeños, los del día a día de la gente, pero al mismo tiempo son demasiado pequeños para los problemas gigantescos, como una pandemia o el cambio climático, que no respetan fronteras. Ahora, lo más interesante es lo que pasa cuando cruzamos estas dos dudas que tenemos. El resultado son cuatro escenarios súper distintos para el 2030. Vamos a asomarnos un poquito a cada uno. Empecemos con el primer escenario. Imaginemos un mundo con un gobierno global, quizá un parlamento mundial y una economía que está dominada por un puñado de corporaciones gigantes. En este mundo, digamos que tendríamos más herramientas para enfrentar los desafíos globales. La ventaja es la eficiencia a gran escala. La desventaja, que podríamos sentirnos completamente desconectados de quienes toman las decisiones que afectan nuestras vidas. Ahora vamos al otro extremo,
Un futuro totalmente descentralizado, con gobiernos locales tomando las decisiones importantes y una economía que se basa en muchísimas empresas chiquitas y especializadas. Aquí la ventaja es clarísima, la participación de la gente, la conexión directa con el poder. Pero el gran problema es que sería casi imposible ponerse de acuerdo para una respuesta efectiva a problemas como el cambio climático. Es el dilema totalmente opuesto. Los otros dos mundos son como una mezcla. Uno que quizá nos suena bastante familiar es donde gigantes tecnológicos globales operan casi sin control de los gobiernos nacionales. Y el otro, que parece menos probable, sería con un montón de pymes reguladas por una autoridad global muy fuerte. Pero lo más importante de todo esto es recordar que ninguno de estos mundos está garantizado. Son posibilidades, no son profecías. El futuro no está escrito, y eso nos pone a todos en el asiento del conductor. Nos da una responsabilidad enorme. Y esto nos deja con preguntas gigantescas. ¿En cualquiera de estos mundos, la democracia como la conocemos va a sobrevivir? ¿O vamos a inventar algo completamente nuevo? Y con el centro del mundo moviéndose hacia Asia, ¿vamos a ver que se expanden los modelos autoritarios? ¿O quizá va a surgir una forma de gobierno totalmente diferente que hoy ni siquiera nos podemos imaginar? Al final, dibujar estos escenarios no es un ejercicio para adivinar el futuro, sino un acto de responsabilidad, porque el futuro de la política no está escrito en las estrellas, se está escribiendo ahora mismo, con las decisiones que tomamos todos los días sobre cómo nos gobernamos y a quién le damos el poder.